¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Buen día, Katy. Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos muy importantes de la literatura. Vamos a mencionar un poco de los géneros, las figuras literarias y también parte de la literatura griega. ¿Qué tal, John? Buen día. Así que vamos a comenzar. En el caso de estos temas, recuerda que ha venido con mayor frecuencia en el examen de admisión. Así que vamos a hablar un poco sobre estos elementos. Vamos primero con los géneros literarios. Recuerda que cuando hablamos de géneros literarios, estamos hablando de los tres géneros primigenios. Recuerda que, según Aristóteles en la poética, ¿no?, están los géneros épico, lírico y dramático, ¿no? Vamos a recordar un poco y luego vamos a ir a las preguntas. Por ejemplo, en el género épico, recordemos que nos muestra el mundo exterior. Este género literario recuerda que es el más objetivo a diferencia de los otros dos géneros. Toda obra que pertenece a este género literario está vinculado a esta voz narrativa que cuenta la historia. Entonces recuerda que dentro de este género es importante la presencia del narrador, ¿no? El narrador va a contar la historia, te narra diferentes acontecimientos, ¿no? Cualquier tipo de acontecimientos, no solamente acontecimientos bélicos o heroicos, ¿no? Porque podemos encontrar la epopeya, el cantar de gesta, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, entre otros. El género épico, entonces, es importante tanto en su elemento narrativo como también en la descripción. Por eso que no te debes de olvidar dentro de este género literario la narración, ¿no?, el acto de narrar, de la voz que puede ser omnisciente, objetivo, protagonista, testigo. Entonces, dentro del género épico se muestra el mundo exterior, se narra los acontecimientos, por eso que está la voz narrativa. Hay una alusión de impersonalidad, trata de ser lo más objetivo posible, lo más imparcial posible, y describe. La descripción va a ser un elemento importante. Entre las especies, recuerda que la epopeya aparece en la época antigua, y la epopeya te exalta héroes de la antigüedad con elementos fantásticos. El cantar de gesta tiende a ser un poco más realista, aparece en la época medieval, y el cantar de gesta se centra en un héroe que simboliza una nación. Por eso que se exalta héroes nacionales. Y tiende a ser más realista porque se utiliza algunos recursos como el personaje histórico o los acontecimientos históricos. Por eso que el cantar de gesta tiende a ser más realista que la epopeya, ¿no? Un ejemplo de cantar de gesta, el mío Cid. La epopeya, la Ilíada, la Odisea. Luego tenemos el mito, la leyenda, la fábula y el cuento, que son narraciones breves a comparación de la epopeya, el cantar de gesta o la novela, ¿no? El mito tiene una base religiosa, la leyenda una base histórica, ambas narraciones breves con elementos fantásticos. La fábula tiene una finalidad didáctica, el cuento no lo tiene, ¿no? El cuento es una narración breve y por tanto el narrador tiene que focalizarse en las acciones más que en la profundidad de sus personajes. En cambio, en la novela, como es una narración extensa, el narrador puede focalizarse en diferentes personajes, profundizar en la historia de sus personajes, las acciones se vuelven un poco más lentas.
Eso con relación al género épico. En el caso del género lírico, a diferencia del épico, recuerda que el género lírico lo que busca es evocar emociones. Por ello, el género lírico es considerado el más subjetivo, a diferencia del género épico. El género lírico te muestra el mundo interior, porque está vinculado, recuerda, a los sentimientos, ¿no? En el género lírico no vamos a encontrar un narrador. Aquí vamos a encontrar el hablante lírico o la voz poética o la voz lírica. En este género literario recuerda que su función va a ser brindarte emociones, ¿no? Por eso que está esta manifestación de la subjetividad. Es el más subjetivo de todos los géneros que hemos mencionado. Y dentro de este género literario podemos encontrar las especies como la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el madrigal, ¿no? La epístola, entre otros. La égloga recuerda que es un poema pastoril, un poema que está vinculado al campo, ¿no? A la naturaleza, a los pastores. La elegía, en cambio, es un poema de lamento, de congoja, de desilusión. La oda, un poema de pleitesía. Elogio. Así que recuerda la diferencia entre una elegía y una oda, ¿no? La elegía es poema de lamento, de congoja, de tristeza, ¿no? Y la oda, contrario a eso, ¿no? De alabanza, de pleitesía, de elogio. Y la sátira es un poema que genera burla, ironía sobre algo, sobre alguien. Recuerda que el género lírico no está la presencia del narrador, por eso que hablamos de aquí de la voz poética o del hablante lírico. En el género lírico se muestra el mundo interior, porque se está mencionando las emociones de la voz poética. Él busca manifestar las emociones para que el lector pueda sentir esas emociones también. Y también tenemos, aparte del género lírico, el género dramático. En el caso del género dramático, recuerda que toda obra que pertenece a este género literario nace para ser representada. Este género lo que busca es representar acciones, cualquier tipo de acción, ¿no? Por ello puede utilizar el monólogo, el diálogo, el movimiento corporal, los gestos, el desplazamiento. Aquí en el género dramático es importante la presencia del actor. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Recuerda entonces es importante la presencia del actor, porque el actor va a representar algún papel dentro del teatro. Y eso también es importante porque está presente el espacio de representación. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Eh, si no puedes ver la diapositiva, lo que puedes hacer es salir y volver a entrar por si acaso, ¿no? A veces se demora en cargar o actualizarse cuando entran.
Los demás sí pueden ver, ¿no? No solamente en el caso de Diego es. Sí pueden ver, ¿no? Ok. Si tienen problemas, por ejemplo, si no pueden ver, algunos pueden salir y volver a entrar para que pueda actualizarse. Puede suceder eso, ¿no? Pero sí lo ven, ¿no? Muy bien. Entonces recuerda, el género dramático, toda obra que pertenece a este género nace para ser representada. Dentro de este género literario no vamos a encontrar un narrador ni una voz poética, ¿no? Porque como los personajes interactúan, ya no es necesario la voz narrativa que cuente la historia. Recuerda que en la literatura griega el género dramático nace a través de los llamados ditirambos, ¿no? Los cantos corales al dios Dionisos. Y de ahí poco a poco se va formando lo que es el coro, los coreutas, el corifeo, ¿no? Eso ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, cuando hablemos de la literatura griega. Las especies del género dramático. Tenemos, por ejemplo, la tragedia. Recuerda que la tragedia lo que busca es representar acciones funestas, un final catastrófico, ¿no? Para los personajes. Tragedias como Edipo Rey, Romeo y Julieta. En el caso de la comedia, se busca representar acciones jocosas, hilarantes, graciosas, y tiene un final feliz. En el caso del drama, recuerda que el drama busca retratar lo que sucede en la realidad, ¿no? Por eso que combina elementos cómicos con elementos trágicos. Y el drama también tiene un final feliz. Combina los elementos cómicos con elementos trágicos. El autosacramental aparece en la época medieval, en la literatura medieval, y tenía una finalidad, evangelizar. Su temática es religiosa. Y el entremés es una pieza breve, de tono jocoso, gracioso, pero recuerda que es una pieza breve, ¿no? Dura entre 4, 5, 8 minutos, con la intención de entretener al público. Pero las tres primeras, tragedia, comedia y drama, son las más representativas, ¿no? Drama, por ejemplo, El Ollantay o La vida de sueño, son claros ejemplos del drama. En comedia, el Sí de las niñas, de Leandro Fernández Moratín, o Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Bien, eso sería entonces los géneros literarios. Recuerda que son tres géneros fundamentales, llamados géneros primigenios. Recuerda que estos tres géneros pueden estar escritos en verso o en prosa. Por eso que no hemos puesto como característica que de pronto el género épico esté escrito en prosa, que el género lírico esté escrito en verso, porque puedes encontrar obras del género épico escrito en prosa o en verso, lo mismo en el caso lírico, lo mismo en el caso de dramático. Así que cualquiera de estos tres géneros pueden estar escrito en prosa o en verso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Todo claro, ¿no? A ver, aquí, ¿cuál debería ser la respuesta? A ver, por ahí ya nos ha mencionado Álvaro una posible respuesta. Los demás. Dice, las obras que se inscriben en el género lírico solo utilizan el verso para manifestar emociones ya que está vinculada a la subjetividad. Cuando dice solo utilizan, y tú bien sabes que en el género lírico se puede utilizar tanto la prosa como el verso, pero acá te mencionan que solo utilizan el verso, así que esto de acá sería falso, ¿no? Hay mayor carga objetiva en los relatos, novelas, cuentos o toda manifestación épica. Mayor carga objetiva, sí. Cosa contraria se percibe en expresiones poéticas. Si acá hay mayor carga objetiva, en el otro sería mayor carga subjetiva. Y luego dice que nos vincula con el mundo exterior. Ahora, el mundo exterior y las expresiones poéticas. Recordemos que la lírica no te muestra el mundo exterior. La épica sí. Eso también es falso. En las obras dramáticas, las acciones son representadas en un escenario, ¿sí? Mientras que una obra perteneciente al género lírico puede manifestarse a través de la oralidad o de la escritura. Eso también es correcto. Recuerda que puedes encontrar obras épicas en oralidad, obras épicas en escritura, y también obras del género lírico en oralidad y en escritura. La voz narrativa, ya estamos hablando del género épico, expresa los avatares de los personajes. O sea, el narrador empieza a contarnos, expresarnos lo que le acontece a los personajes. En ella se puede plasmar tanto el mundo interior como el mundo exterior del autor omnisciente. Y ahí te das cuenta que todo esto está mal, ¿no? Una cosa es el autor, otra cosa es el narrador, y acá se está confundiendo, ¿no? Y te está hablando del mundo interior y exterior, incluso del autor o del narrador, que también sería falso. La égloga, que es una especie del género lírico, nos sumerge en el mundo pastoril
nos evoca emociones que nos vincula con el campo, las vivencias dentro de este lugar bucólico. Correcto. 3 y 5. La respuesta es la B. Correcto. Muy bien por acá. Muy bien Álvaro, muy bien Ángel, muy bien Diego. Entonces recordemos la importancia de los géneros literarios. Bien, ahora vamos a las figuras literarias. Con relación a las figuras literarias, San Marcos nos pide estas 6 figuras literarias, ¿no? La metáfora, la anáfora, el epíteto, hipérbaton, hipérbole, el símil. No tenemos que olvidarnos sobre estas figuras, ¿no? Y cómo se pueden encontrar dentro de la poesía, ¿no? O también lo puedes encontrar en otras manifestaciones, porque recuerda que las figuras literarias no son exclusivos de las obras literarias, ¿no? Puedes encontrar en afiches publicitarios, lo puedes encontrar en letras de alguna canción, en una conversación cotidiana, ¿no? Así que puedes encontrar una serie de figuras en estos ámbitos. La metáfora dice, sustituye el sentido de una palabra por otra a la cual se alude, y puede haber dos tipos, ¿no? Cuando ya se logra cambiar esta o sustituir este significado, que es el primero, ¿no? A en lugar de B. Entonces, la metáfora recuerda que podemos encontrar, ¿no? Hay dos elementos que se relacionan, A es B, y se puede sustituir su significado. Puede ser el de aquí, A es B, ¿no? La relación entre A y B, o de pronto cuando se sustituye el significado de uno hacia otro, ¿no? A en lugar de B. El invierno de la vida, ¿no? Por ejemplo, que es una metáfora, ya que se ha logrado sustituir vejez e invierno. Aquí A es B, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir, vida y río, muerte, mar. Entonces, ten en cuenta eso con relación a la metáfora, ¿no? Se relaciona dos elementos y de esta relación se puede sustituir uno de ellos. En el caso del símil, que se parece, ¿no? En el caso del símil, ¿ya? Recuerda que en el símil lo que hay solamente es una comparación entre A y B, ¿no? Se compara A y B. Usualmente se utiliza la palabra como, ¿ya? Pero recuerda que se puede utilizar otro tipo también, ¿no? A se parece a B, A es como B, A es tan igual a B, A se asemeja a B, y así, ¿no? Siempre y cuando nos muestre una comparación o una semejanza entre dos elementos. Por eso que es diferente a la metáfora, porque la metáfora relaciona y sustituye. En el caso del símil no se sustituye.
La anáfora lo que busca es repetir, ya sea una palabra o más palabras al inicio ya de cada verso o frase. Como bien lo están observando en este ejemplo, ¿no? Se está repitiendo la palabra temprano al inicio de cada verso. O en este otro ejemplo se está repitiendo recuerdo, ¿no? Al inicio de cada frase o cada oración. Ahí están observando entonces, la anáfora lo que busca es repetir. Recuerda, repite una o más palabras al inicio de cada frase o verso. En el epíteto, lo que se busca es resaltar una cualidad, ¿no? Adjetivo cuyo fin es caracterizar o enfatizar una cualidad implícita del sujeto. Entonces, en el epíteto, lo que busca entonces el poeta o el autor es resaltar una cualidad del sujeto. Muchas veces esa cualidad puede ser inherente, o sea, puede ser propia del sujeto, como cuando dices eh, noche oscura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es inherente esa característica de la oscuridad de la noche? Sí, es inherente. Pero muchas veces se busca eso, ¿no? En otras ocasiones se busca enfatizar una cualidad que posiblemente no sea tan visible para los lectores. Ese es en el caso del epíteto. El hipérbato, en cambio, lo que busca es alterar el orden establecido, ¿no? Altera el orden sintáctico convencional de la oración. Recuerda, nosotros cuando construimos una oración tenemos una estructura. ¿Y qué sucede con el hipérbato? Se busca desordenar esa estructura que hemos creado, ¿no? Por eso dice alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Y no te confundes con la hipérbole. La hipérbole recuerda que es una simple exageración. La exageración, por tanto, busca un sentido de intensidad. Y, por ejemplo, dice, no hay extensión más grande que mi herida, ¿no? Lo que se está mostrando es esa exageración al momento de indicar que la herida que se ha producido, ¿no? Es tan extensa que no puede ser comparado por nada en este mundo, ¿no? Entonces es una exageración, muestra una intención, ¿no? Eso con relación a las figuras literarias, ¿ya? Recuerda, son 6 figuras literarias que nos pide San Marcos. La metáfora, no te olvides, ¿no? La relación entre dos elementos y cómo se puede sustituir uno de otro. No te confundas con el símil, porque el símil es una simple comparación directa, ¿no? De A se parece a B, explícitamente se puede mencionar eso, ¿no? Como en el ejemplo, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, ¿no? Pero recuerda que aparte del cómo puedes encontrar se parece, están igual, se asemeja. Es en el caso del símil. Bien, teniendo en cuenta esto,
vamos a una pregunta. Pero antes de ir a un ejemplo, un ejercicio, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a las figuras literarias? ¿Dudas o preguntas por ahí? Muy bien. A ver, aquí. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, en el balcón un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, en el balcón está indicando el espacio, ¿no? Un instante nos quedamos los dos solos. Ahora, ¿recuerdas qué está sucediendo en estos dos versos? Se ha roto el plano del orden, porque dice, en el balcón, un instante nos quedamos los dos solos. Sería los dos solos nos quedamos un instante en el balcón. Pero aquí lo que ha sucedido es un desorden, una alteración. Los dos solos
Nos quedamos un instante en el balcón. ¿Ves? ¿Eso qué sería? Hipérbato. Hipérbato. Acá se ha mostrado el hipérbato, ¿no? Luego dice, desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. Y aquí hemos encontrado también otra ruptura, ¿no? Éramos novios desde la dulce mañana de aquel día. Otra vez, hipérbato, desorden. Entonces estamos encontrando hipérbato tanto en los dos primeros como en los dos últimos versos. La respuesta sería la A, en los dos versos iniciales y los otros dos finales. Ahora, ¿por qué no puede ser lo otro? Mira, un epíteto con la palabra dulce. Ya, dulce mañana. Y luego dice, y una metáfora en el último verso. Ya, este es el último verso. ¿Dónde encuentras la metáfora aquí? De aquel día éramos novios. No hay metáfora, ¿sí o no? No se sustituye ninguna palabra. Por eso que no puede ser. Bueno, el hipérbole tampoco. No hay anáfora. Dice, un símil que se marca con la palabra desde y una metáfora final, tampoco, ¿no? Así que la respuesta sería la A. Porque recuerda que encontramos hipérbato. Muy bien. Se entendió, ¿no? Porque de pronto la respuesta es la A. Muy bien. Vamos ahora con la literatura griega. A ver, en el caso de la literatura griega, recordemos, ¿no? Las características fundamentales. Recuerda que dentro de la literatura griega podemos encontrar como característica que toda obra tiene una base mitológica, ¿no? Dentro de la literatura griega. Hay una visión antropocéntrica, todo va a hablar, girar en torno a la condición humana, y también se enuncia esta visión del fatalismo, ¿no? Que nada puede escapar al destino, ¿no? El destino está impuesto y por tanto el ser humano intenta, busca desenfrenadamente cambiarlo, pero no lo va a lograr. Por eso que ahí está la concepción fatalista. Dentro del teatro se utiliza mucho esta temática. Hay didactismo dentro de las obras literarias, hay una cierta enseñanza, o de pronto se utiliza personajes arquetípicos, ¿no? Que representen alguna cualidad humana. Ahí está la noción del didactismo. Y hay un culto a la razón porque prevalece la razón por encima de las emociones, se cuestiona a los personajes que desbordan elementos sentimentales, ¿no? Así que las pasiones desbordantes son cuestionadas. Por eso que prevalece la razón.
También se da un culto a la belleza desde la concepción estética. Para los clásicos, la belleza está vinculado al equilibrio, a la armonía entre la forma y el fondo. Entre los periodos representativos de la literatura griega podemos encontrar el periodo jónico, el periodo bático. En el caso del jónico, sobresalen los poemas homéricos y en el periodo bático sobresale la tragedia. En el caso del periodo jónico, los poemas homéricos. En los poemas homéricos te muestran una visión aristocrática porque los personajes centrales pertenecen a esa clase social. Tienen un fondo común que es la guerra de Troya. Recuerda que la Ilíada te habla sobre el 10.º año de esta guerra y la Odisea, las consecuencias de la guerra, ¿no? Odiseo va a tener que retornar a Ítaca y en el transcurso, en el trayecto, vamos a encontrar personajes que rememoren la guerra de Troya. Se celebra la edad heroica, por eso que el héroe va a ser una pieza fundamental dentro de estas obras. La Ilíada y la Odisea se dividen en 24 cantos y están compuestas en hexámetro. Sobresale, recuerda, el uso del epíteto y el símil. Recuerda que ambos pertenecen al género épico, especie epopeya, y en el caso de la Ilíada nos hablan sobre este contexto de la guerra. Estamos en el 10.º año, se ha producido una peste en el bando de los griegos, y esto se ha dado producto que Agamenón ha raptado a Criseida, ha humillado al sacerdote de Apolo llamado Crises, y Apolo ha lanzado flechas para generar una peste en el bando de los griegos. Por eso que discutirá Agamenón y Aquiles por la cautiva Criseida. Luego Agamenón aceptará liberar a Criseida, pero le quitará a Aquiles su esclava favorita llamada Briseida. Esto generará la cólera de Aquiles, que es el germen, el origen, ¿no? de la historia, ¿no? Que es el tema central. Aquiles se retirará de la guerra y pese a ello, nos vamos a encontrar que los troyanos van a estar avanzando. Pese a la ausencia de Aquiles, Agamenón cree que igual ganará la guerra, ¿no? Se dará una serie de acontecimientos. Menelao se enfrentará contra París, Afrodita le ayudará a París para que no sea asesinado, el enfrentamiento entre Diomedes y Eneas, entre otros, ¿no? Los troyanos están avanzando, están destruyendo incluso algunas embarcaciones, por eso que Patroclo suplica. Recuerda que tras el retorno de Patroclo, vestido con la armadura de Aquiles, se enfrentará contra Héctor. Héctor pensando que es Aquiles. Con la ayuda de Apolo, Héctor logrará matar a Patroclo y tras la muerte de Patroclo retornará al campo de batalla Aquiles, con la armadura creada por un dios llamado Hefestos. Luchará contra Héctor, lo matará y no conforme con eso arrastrará el cuerpo del héroe troyano hasta que de pronto los dioses se compadecen de Héctor y Príamo, rey de Troya, suplicará el cuerpo de su hijo a Aquiles. Recuerda que tras
los pedidos de Príamo. Aquiles le entregará el cadáver al rey y la obra finalizará con los funerales, ¿no? Es en el caso de la Ilíada. Lo que se exalta en la Ilíada, recuerda que es el valor, el heroísmo. Esos son elementos que se exaltan en la Ilíada. En el caso de la Odisea, recuerda que estamos observando el retorno de Odiseo para Ítaca, por eso que va a tener que pasar una serie de obstáculos para que este héroe pueda llegar a su patria, ¿no? La Odisea nos está mostrando estos tres ejes fundamentales, ¿no? La telemaquia, que son los viajes de Telémaco en busca del padre, ¿no? Viaja a Pilos, luego se va a Esparta y retorna en Ítaca, ya que el rey espartano Menelao le había indicado que Odiseo estaba retenido en Ojigia por la ninfa Calipso. El Nostos o las aventuras de Odiseo, cómo Odiseo logra salir de Ojigia gracias a Zeus, que manda a Hermes, ¿no? Indicándole a la ninfa Calipso que libere a Odiseo. Cómo Odiseo va a naufragar a las tierras de Asia, donde está el rey Alcino. Y recuerda que tras contarle toda esta historia al rey Alcino, ¿no? Sobre sus aventuras, que está en este punto, ¿no? Desde los ícones, cómo pasan por los rotófagos, cómo pasa por los cíclopes, recuerda a Polifemo, ¿no? Cómo logra engañar a Polifemo cuando le dice nadie, lo ciega, donde Eolo, que le entrega los vientos desfavorables. Recuerda que Polifemo era hijo del dios Poseidón, ¿no? Por eso que ahí está el odio. Los letrigones, los gigantes que comen carne humana, Circe, la hechicera, el Hades, cuando viaja a encontrarse con Tiresias, aquí también se encontrará con su madre Anticlea. Las sirenas tenían que taparse los oídos con cera, Odiseo solamente va a ser amarrado. Y escuchará el canto de las sirenas y querrá marcharse con ellas, ¿no? Pero luego se rompe el hechizo. Esir y Caridis, los torbellinos del mar y las hidras marinas. Las vacas del dios Sol, estaba prohibido comerse el ganado de los dioses. Recuerda que aquí en las vacas del dios Sol, los tripulantes comen el ganado de los dioses, por eso que genera la ira de Zeus, matando a los tripulantes. El único que sobrevive es Odiseo. Llega a Ojigia, recuerda que la ninfa Calipso le va a prometer juventud. Luego, tras la llegada de Hermes, va a ser liberado y llega a Feacia, ¿no? Todo eso le está contando al rey Alcino en la corte. El rey le entrega una embarcación y Odiseo llega a Ítaca. El tercer eje es la venganza, la matanza a los pretendientes, ¿no? Recuerda que Penélope había realizado un juego en honor a Odiseo, el que trence el arco, dispare y la flecha pase por los 12 aros de estas 12 hachas, será el nuevo rey, ¿no? Intentan y no lo consiguen los pretendientes. El único que sí logra es Odiseo. Todos se sorprenden y en ese instante Odiseo está vestido como mendigo, por eso que la diosa Atenea le quita el traje y se enfrenta con los pretendientes, ¿no? La obra va a finalizar cuando hay un pacto entre la familia de los pretendientes y Odiseo. Ahí te das cuenta de los tres ejes fundamentales de la Odisea. La Ilíada y la Odisea, ahí tienes un cuadro comparativo. Por ejemplo, en la Ilíada es considerada la epopeya de la guerra, la Odisea es considerada la epopeya de la paz.
El teatro, según Aristóteles, nace a través de los ditirambos, los cantos corales al dios Dionisos. Entonces es un elemento litúrgico. El coro va a estar representado por llamados coreutas, los integrantes, y el corifeo, el que dirige, ¿no? También vamos a encontrar que el teatro poco a poco va a evolucionar y aparecerá el primer actor. Thespis introducirá el primer actor, el protagonista, y más adelante Esquilo insertará el segundo actor, el deuteragonista, y Sófocles al tercer actor, el tritagonista. Según Aristóteles, el teatro tiene una finalidad: producir catarsis al espectador. Y la catarsis es la purificación del alma a través de los sentidos. Recuerda que Aristóteles nos menciona esto en la Poética. El corega va a ser aquel que va a financiar esta puesta en escena en honor al dios Dionisos. Recuerda cómo evoluciona entonces el teatro dentro de la literatura griega. Ahora, en el teatro estaba prohibido la participación de mujeres en escena. Por eso que los varones interpretaban papeles femeninos y papeles masculinos. Tampoco se podía representar acciones violentas, solamente se sugería. Esquilo va a utilizar las trilogías, considerado padre de la tragedia griega, hace respetar la voluntad de los dioses en Esquilo, por eso que hay una cierta religiosidad en ese punto, ¿no? A diferencia de Sófocles, Sófocles va a humanizar el teatro griego. Recuerda que Esquilo, al insertar el segundo actor, genera el diálogo en escena, ¿no? Pero con Sófocles, al insertar el tercer actor, hay fluidez discursiva y por ello hay mayor carga psicológica, ¿no? Profundidad en sus personajes. Sófocles no utiliza trilogías, lo que sí va a utilizar es Esquilo, ¿no? Hay una constante preocupación por el ser humano dentro de la perspectiva de Sófocles, y uno de sus temas predilectos es la predestinación. Igual aquí tenemos un pequeño cuadro entre Esquilo y Sófocles. Al insertar el segundo actor posibilita el diálogo en escena. El coro todavía sigue ocupando una gran dimensión en su obra. Recuerda que en Sófocles, al insertar el tercer actor, disminuye la intensidad del coro porque le da mayor fluidez discursiva a la historia. La obra de Sófocles que nos muestra esta lucha, ¿no?, por el destino, ¿no?, para cambiar el destino, es Edipo Rey, ¿no? Al final recuerda que el personaje descubre o se da cuenta al fin que no puede escapar el destino, ¿no? La obra de Edipo Rey transcurre toda esta historia en un solo día, y todos los sucesos se desarrollan en el frontis del palacio.
La obra empieza cuando el sacerdote de Zeus ha llegado junto con todos los suplicantes al frontis del palacio, aparece Edipo, conversa el sacerdote con Edipo, ¿no? Pidiéndole ayuda para poder liberar a la peste, ¿no? Para poder liberar a Tebas de la peste. Por eso que Edipo había mandado a Creonte al oráculo de Delfos con la intención de encontrar la solución. Creonte ha llegado con la respuesta, o asesinar o desterrar al asesino. Recuerda que después de que Creonte señale cómo se debe acabar la peste, Edipo empieza a investigar, ¿no? Y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Y recuerda que ahí también va a generar una sentencia, ¿no? Porque Edipo mencionará el asesino será expulsado, sin saber que él es el propio asesino de la muerte de Layo. Recuerda que tras estas palabras de Edipo aparecerán Tiresias, y recuerda que Tiresias no quiere indicarle el nombre del asesino. Así que Tiresias y Edipo empezarán a enfrentarse verbalmente, ¿no? Discutirán hasta que Tiresias le profetizará, ¿no? Le dirá que él es el asesino y Edipo cree más bien que Creonte y Tiresias se han unido para expulsar a Edipo y Creonte asuma el poder. Eso es lo que piensa Edipo, ¿no? Luego de estos acontecimientos, vamos a encontrar que Creonte y Edipo discuten, ya se ha retirado Tiresias, recuerda que Tiresias incluso le profetiza qué va a suceder después con él. Tras el enfrentamiento verbal entre Creonte y Edipo, porque Edipo le estaba acusando a Creonte de generar un complot, aparece Yocasta y recuerda que Yocasta menciona que el asesino del rey Layo, ¿no? Era un conjunto de personas. Recuerda que Yocasta le había dicho a Edipo que habían matado a su esposo cerca del camino de la Fóside, el cruce de caminos, Edipo. Recuerda que Edipo ahí está mencionando que él había matado a una persona, ¿no? Muy cerca de ese lugar. Por eso que Edipo está lamentándose, porque posiblemente Tiresias diga o haya mencionado la verdad. Por eso que Yocasta le menciona que hay un testigo de la muerte de Layo que había indicado que era un conjunto de personas que habían matado a Layo, ¿no? Por eso que Edipo buscará ahora la llegada de ese testigo para que pueda estar más tranquilo. Y tras esto aparecerá el mensajero de Corinto, y recuerda que el mensajero de Corinto traerá una noticia: ha muerto el rey Pólibo. Edipo cree que el rey Pólibo es su padre, así que le dice a Yocasta que su destino era matar a su padre y casarse con su madre, pero como ha muerto ahora el rey Pólibo, cree que se ha liberado del destino. El mensajero de Corinto le anuncia una verdad, le dice que en realidad los reyes de Corinto no son sus padres, usted es tebano, ¿no?
Le mencionó que de pronto cuando él era un recién nacido, ¿no? Él se lo llevó de Tebas a Corinto, ya que el pastor que iba a matarlo le había indicado que lo aleje de Tebas, ¿no? Para esto entonces Edipo va a buscar ahora su origen. Yocasta le dice que no lo haga, que olvide de todo esto, pero Edipo insiste, por eso que Yocasta ya no puede verle los ojos y se retira. Entra al palacio, ¿no? Aparece el testigo de la muerte de Layo, que era el pastor que le entregó al mensajero Corinto a un recién nacido, que era Edipo, y es ahí donde poco a poco se está develando la verdad. Edipo conocerá entonces que sus padres son Yocasta y Layo, y que a su vez él mató a Layo, y por ello generó esta peste en Tebas. Al darse cuenta de todo esto, Edipo entra al palacio, y en el palacio va a suceder algo, pero como nosotros no podemos observar las representaciones violentas, aparece un heraldo indicando qué es lo que ha sucedido, ¿no? El heraldo menciona, por ejemplo, que Yocasta entra al palacio con con su cabellera se ahorca, ¿no? O sea, se va a ahorcar Yocasta fuera de escena, ¿no? Y también se anuncia cómo Edipo entra al palacio con las agujetas que sostenían la cabellera, se pincha los ojos, ¿no? Todo eso fuera de escena. Es el heraldo lo que menciona. Y luego Edipo saldrá con los ojos, ¿no? Ensangrentados, indicando que será desterrado, aceptando su culpa, ¿no? Y por tanto, al momento de partir al destierro, Tebas se librará de la peste. Ahí te das cuenta que Edipo logra al fin aceptar su destino, ¿no? Y recuerda que la ceguera de Edipo representa la sabiduría. Cuando Edipo entra al palacio, la obra termina con estas últimas palabras del Corifeo, ¿no? De ningún modo, dice, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Una característica importante de la obra Edipo Rey es el uso de la ironía teatral. Bien, eso sería entonces la obra Edipo Rey. Eh, a ver, por acá Ángel me dice, sí, Ángel, estoy eh, compartiendo la pantalla. ¿No puedes verlo? Qué raro. Bien, eso sería entonces Edipo Rey. Más bien, preguntas, dudas hasta aquí. Todo ok, ¿no? Muy bien. Todo ok, entonces vamos a... Entren a su intranet para que puedan realizar el examen. Ahorita lo voy a generar, ¿ya? Bien. A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? Sí, aquí está. A ver, dice, ¿Creonte si tenía intenciones de derrocar a Edipo o solo era delirios de Edipo? No, era en realidad delirios de Edipo.
Lo que sucede es que Edipo le manda a Creonte, ¿no? Le dice a Creonte, busca información, ¿no? Por eso que lo manda al oráculo de Delfos. Y con la decisión de Edipo es que Creonte trae a Tiresias. Y como Tiresias le dice a Edipo, tú eres el asesino, Edipo cree que Creonte ha utilizado a Tiresias, ¿para qué? Para que Tiresias le acuse a Edipo, Edipo sea expulsado y después él se convierte en rey de Tebas, ¿no? Eso es lo que piensa Edipo, ¿no? Por eso que ahí estamos dándonos cuenta que Edipo piensa que es un complot entre Creonte y Tiresias, ¿no? Y Tiresias cuando empieza a discutir con Edipo le profetiza, ¿no? Tiresias le dice que más adelante estarás caminando con un bastón, ¿no? Le dice que ahora que ves, más adelante estarás ciego, ¿no? Rico y pobre, le dice, ¿no? Hoy rico y luego estarás pobre, ¿no? Siendo desterrado, aborrecido por los demás. Eso es lo que le menciona, ¿no? Tiresias a Edipo. Recuerda que aquí se utiliza la ironía teatral, ¿ya? Es un elemento característico dentro de la obra. Bien, ya he generado el examen para las 9:10. Falta solamente 2 minutitos para que puedan ustedes ya observarlo, ¿no? Por eso que pueden estar ingresando ya en la internet si todavía no lo han ingresado, para que para que puedan cargar y no se compliquen ustedes en poder ingresar. El tema central de la obra, recuerda, sería, ¿no? Nadie puede escapar el destino o el ser humano no puede controlar el destino, ¿no? La imposibilidad de controlar el destino. Eso sería entonces el tema central de la obra Edipo Rey. Y recuerda que tras esta obra, Aristóteles menciona que es considerada la tragedia perfecta, ¿no? Y tras la obra Edipo Rey, se va a determinar los llamados las unidades aristotélicas o las unidades teatrales, ¿no? Va a tener como ejemplo las unidades teatrales a través de Edipo Rey. La unidad de espacio, la unidad de tiempo, la unidad de acción, que se va a utilizar en el Renacimiento, en el neoclasicismo, ¿no? Se respeta esas unidades teatrales en el Renacimiento y neoclasicismo. Son las llamadas unidades teatrales. Recuerda que en el caso del teatro se utilizaban las máscaras, ¿no? La máscara ayudaba a generar esa transformación del personaje a otro, ¿no? De un personaje a otro. Bien, ya pueden entrar al examen, ya se ha activado, ya es 9:10, para que puedan estar desarrollando las 3 preguntas del examen en el intranet. Me avisan por ahí si es que ya pueden ingresar. Ujú. Muy bien, ahí está, ya está activo, ¿eh?
A ver, vamos a ver cuántos están ingresando. Vamos, ingresen. A ver, por ahora hay 9, 10. A ver, vamos a actualizar. A ver, vamos a ver quiénes más están ingresando. A ver, por ahí falta que entre Alison, Natalie también. Ella está en proceso. Ariana también, Arturo también. Vamos, ingresen para que puedan desarrollar las 3 preguntas del examen.
Recuerden que ni bien se activa el examen, tienen que ingresar porque si no ya no van a poder lograr ingresar a tiempo. Ya 4 de sus compañeros han terminado. Ya van 10. Bien. Muy bien, para allá, los que han terminado pueden estar mencionando cuál sería la respuesta en la pregunta número 1, lo que están observando aquí en pantalla. Muy bien, Yasmín, muy bien, Alison, muy bien, Carol. Ya han finalizado. Por acá también ya finalizó Brittany, Abigail, Alison, Diego, Brenda, John, Mónica, Cassandra, Cindy, Álvaro, Yasmín. Muy bien, a ver, la pregunta número 1 dice, con relación a los géneros literarios. Por su contenido y sus características, la Divina Comedia es una epopeya alegórica, correcto. La novela epistolar, novela, género épico. La escrita del joven Werther es una novela, por tanto, género épico. Al tocar el tema del amor imposible, se circunscribe en la lírica falso. No es parte del género lírico, es parte del género épico. La égloga de Garcilaso de la Vega, que expresan los sufrimientos amorosos de dos pastores, pertenecen al género lírico, correcto. En la tragedia griega, los protagonistas siempre de origen popular son avasallados por el destino. Cuando dice siempre de origen popular, en Edipo Rey, los personajes son aristocráticos. Falso. Y la novela, subgénero de la épica, sí, se caracteriza por su brevedad. Brevedad, no. Falso. Así que la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, falso, falso. La C. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta? A ver ustedes.
En la pregunta número 2, exacto. Y la respuesta sería una oda. Por exaltar y utilizar adjetivos resaltantes es una oda. Correcto, muy bien, Diego, muy bien. Brenda, muy bien. Yasmín, muy bien, Álvaro. La 2 es la C. Vamos con la siguiente, pregunta 3. Con respecto al género épico, establezca la relación correcta entre características y especies. Hace alusión al pasado, predomina la objetividad y fusiona la realidad con lo mitológico. La realidad con lo mitológico, ¿no? Alusión al pasado, epopeya, ¿no? Narración breve de forma didáctica cuya finalidad es brindar una moraleja, la fábula. Y esa sería la 3. Origen de los estados europeos. Así que sería 1B, 12, 3A. Muy bien. Siguiente. En el caso de la número 3, recuerda, ¿no? 1B, 12, 3A. 4. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces todos los hombres de la tierra. Ahí está, ¿no? Hipérbole. Correcto, Brenda, muy bien. La 4 la B. La hipérbole, la exageración. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 5? En este fragmento de la novela Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias se reconoce la presencia de la figura literaria como el símil. Marca la alternativa que identifique la figura mencionada y proporciona la definición correspondiente. Mira, te está diciendo la figura que se menciona, ¿no? Y proporciona la definición correspondiente. ¿Cuál debería ser? Recuerda que símil, semejanza. Correcto, muy bien, Brenda. La 5 la C. Semejanza de dos términos que comparten una cualidad. Pregunta 6.
Pregunta 6. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Postrera sombra, blanco día. La muerte, la vida, ¿no? Y dice, cerrar podrá mis ojos. Te das cuenta que se está realizando un desorden, ¿no? Sería la postrera sombra podrá cerrar mis ojos, ¿no? Desorden, ¿sí o no? Y debajo dice, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán, ansioso lisonjera. También hay un desorden, una alteración. Eso sería hiperbatón y metáfora postrera sombra, blanco día, que hace alusión a la muerte, blanco día alusión a la vida. Entonces sería, se refleja, se representa una metáfora que refleja la vida y la muerte, además del uso del hiperbatón al desordenar la idea señalada. Y en la número 7, ¿cuál sería la respuesta? Lo que podemos observar rápidamente, la anáfora, podrá nublarse el sol eternamente, hipérbole, exageración. Por sacarse en un instante el mar, puede romperse el eje de la tierra como un débil cristal, epíteto. Y dice, como un débil cristal, símil. Anáfora, símil, epíteto, hipérbole. Respuesta, la A. Correcto, muy bien Ángel, muy bien Carol, muy bien Álvaro, muy bien Yasmín. Y con esto terminamos. Pregunta 8. ¿Qué alternativa es compatible con lo expresado en el anterior párrafo? La diosa Afrodita los apartó día y noche y ungió el cadáver con un divino aceite rosado para que Aquiles no lo lacerase al arrastrarlo. Y Febo Apolo cubrió el espacio ocupado por el muerto con una sombra nube que hizo pasar del cielo a la llanura, a fin de que el ardor del sol no secara el cuerpo con sus nervios y miembros. Los dioses que apoyan a los griegos, no. Recuerda que Afrodita apoya a los troyanos y Apolo a los troyanos. ¿Muestran temor? No, no muestran temor, más bien compasión por Héctor o el cadáver de Héctor. El destino no puede ser evitado por hombres ni dioses, tampoco se habla de este punto, así que ninguno de ellos. La vida de los hombres interactúa con la intervención divina, eso sí, dioses y hombres, ¿no? La respuesta es la D. Muy bien Álvaro. Bien, hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes.